no sabe ni definir qué es una mujer, ¿cómo va a ser feminista? O ve a Irene Montero hablando con la E y dices, pues que no me diga a mí que soy feminista. Entonces, de donde se ha sustituido el feminismo por el transgenerismo. Hay un mal entendimiento absoluto de Simone de Beauvoir. Yo no quiero estar empoderada, yo quiero tener poder, que es diferente, ¿no? Por supuesto, defensa absoluta de la familia como esa unidad social a proteger, porque desde luego así hemos funcionado antropológicamente y creo que así deberemos seguir funcionando. Mira, analicemos los determinantes culturales, los mensajes que nos están lanzando y con eso escoge libertad. A mí no me vas a ver ni criticar a Rorro, ni criticar a la que dice quiero... Paula, bienvenida a Trabajo de Sombra. Como ya te expliqué, lo que tratamos en este humilde podcast tratamos temas de todo tipo, pero siempre el objetivo, el nombre hace honor a Jung, que es uno de los autores que a mí más me gustó de todos los que estudié, en la rama más filosófica, psicológica. Y Jung hablaba del trabajo de sombra, como que era este trabajo de que toda fricción, él decía que toda fricción que llega a tu realidad psicológica es un espejo que trata de mostrarte algo sobre ti que no has hecho consciente. Y que hasta que no lo descubres o hasta que no lo afloras, esa fricción va a seguir llegando a ti, ¿no? Entonces, fue un concepto que a mí me interesó mucho y empecé, de hecho, a aplicarlo y la verdad que me sirvió para quitarme un montón de prejuicios, de juicios y me hizo la vida mucho más llevadera, ¿no? Entonces, a Jung es un autor que le tengo mucho cariño. Entonces, la idea del trabajo de sombra es tratar cualquier tema, pero tratar de darle profundidad y tratar de analizar cuáles son las sombras que se esconden detrás, las posibles trampas y demás, ¿no? Que siempre son inconscientes. O sea, hasta que no las debates, hasta que no las charlas, hasta que no las desmenuzas, en profundidad no tienes esa perspectiva. Y hoy en día, como te comentaba, como en podcast y en redes sociales, estamos influenciados en cierto modo por los algoritmos que premian el like, el zasca, el debate superficial, el tú contra mí, el blanco-negro, la polaridad. Pues me apetecía crear un espacio que fuera un poco más de grises, ¿no? Un poco más de charlar, de filosofar, con respeto, con cariño, aunque tengamos ideas diferentes, que de hecho en el tema que vamos a abordar del feminismo, posiblemente en algunos temas tenemos opiniones distintas, pero siempre con la idea de aprender de tu visión, de escucharnos y de lucubrar un poco entre los dos, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos con... Bueno, primero, preséntate un poco para la gente que no te conozca, pero bueno, yo te conocí y la idea de charlar contigo era porque dentro de las cosas de las que divulgas, que son sobre todo la izquierda política y el feminismo, digamos que no compras el lote completo de ninguno de ellos, ¿no? Exactamente. Y te critican desde la izquierda y te critican desde el feminismo porque tienes ideas propias o criterio propio. Por eso veía que contigo sí se podía tener una charla sobre este tema porque tienes criterio propio. Cuando uno debate solo con las ideas que le han vendido, lo notas porque es imposible que encuentre matices. Siempre, no, esto es el lote que me han dado y no me puedo salir de ahí, ¿no? Y en tu caso, pues entiendo que sí tienes un poco más de flexibilidad porque son ideas más tomadas en conciencia, ¿no? Entonces la idea es debatir sobre el feminismo y sobre las últimas polémicas que ha habido, ley de violencia de género, solo sí es sí, la ley trans, por lo que creo que se te ha criticado mucho por tus opiniones sobre ello. Sí. Y sobre el activismo feminismo actual, cómo lo ves y demás. Entonces, bueno, pues si quieres empezamos por cómo entiendes tú el feminismo y tu trabajo de divulgación dentro de ello. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Me ha encantado lo que has explicado sobre Carl Jung. Y realmente es que es el trabajo de la filosofía, ¿no? O sea, eliminar todas las apariencias para tratar de llegar a la verdad o aproximarnos a la verdad. Esas son mis máximas políticas, la aproximación a la verdad. Y por eso no soy sectaria, por eso no compro packs ideológicos, porque si compras packs ideológicos no te puedes acercar a esa verdad. Lo has explicado a la perfección. O sea, claro, no ves matices porque te han dado esto y te comes esto. Y si no te comes eso, ya eres el enemigo, ya eres lo contrario, ya eres... Entonces, creo que con tu introducción, aparte de que es preciosa la idea que subyace,
creo que has explicado bien mi propia militancia y lo que trato de hacer. ¿Y cómo entiendo yo el feminismo? Bueno, pues muy simple. El feminismo es una teoría política y un movimiento político, un movimiento social que busca la emancipación de la mujer, el fin de la violencia sexual y de todas las formas de subordinación sexual de la mujer, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay feminismos, entre comillas, que no te saben ni definir lo que es una mujer, ni saben definir qué es la violencia contra las mujeres. Hay feminismos, entre comillas. Lo que sí yo reconozco es que hay corrientes feministas, ¿no? Dentro del movimiento feminista, de tal, pero yo no puedo hablar de feminismos así en plural porque lo que quieren hacer con eso precisamente es llamarle al feminismo cualquier cosa. Y el feminismo no puede ser una teoría política que te dice que ser mujer es sentirse mujer, ¿no? Hay que tener ciertas nociones claras. ¿Cómo le voy a llamar yo a Irene Montero? Feminista cuando me hace una ley trans que me dice que lo único que tiene que hacer un varón para ser denotado mujer es autodenominárselo. Entonces, pues con esas nociones no se puede hacer nada ni hay reencuentro posible. Por eso yo haya feminismos, entre comillas, que ni siquiera les concedo el término y que para mí no lo son. Por tanto, para recapitular y ser concreta, yo creo que el feminismo es un movimiento que lucha eso por la erradicación de la violencia sexual. Dentro de la violencia sexual y dentro de la violencia contra las mujeres, entiendo que esta es la violencia de género, la prostitución, explotación sexual, reproductiva. Y entonces yo tengo una agenda, el feminismo en el que yo creo, ese feminismo bueno, de corte ilustrado, también yo bebo de raíz también marxista, pues creo que hay que hacer un análisis materialista de la realidad de las mujeres y proponer y tener una agenda clara, ¿no? Entonces hoy para mí en España una agenda clara para mí es derogación de la ley trans, una legislación abolicionista de la prostitución, políticas igualitarias de verdad, no políticas transgeneristas ni estas cuestiones que se nos venden como feministas. Y ya tener claro política o socioculturalmente, tener claro el concepto para tratar de barrer por completo todas aquellas ideas que se están vendiendo como feministas y no lo son. Ideas que se venden como feministas y no lo son. Chupar pollas es empoderante, por ejemplo, ¿no? Ahora parece que hay ese discurso cultural de que la emancipación de la mujer y la verdadera libertad de la mujer pasa por el OnlyFans, pasa por todas esas cuestiones. O sea, realmente es que uno de los problemas que veo es esa deriva de la izquierda y del feminismo, o sea, empezando con la revolución sexual del 68 que nos ha traído aquí, ¿no? Entonces, bueno, es que si nos metemos ahí podríamos hablar horas, ¿no? Pero es bastante origen del problema y el feminismo hegemónico e institucional ha comprado esa agenda y ha comprado esa idea esa serie de ideas que han venido a sustituir ese feminismo de corte materialista marxista o de corte ilustrado, o sea que son las dos corrientes con las que yo estoy más de acuerdo y que yo pretendo defender. Bueno, pues han sustituido todo eso por transgenerismo, por ideas, por toda esa cultura posmoderna de ideas metafísicas, de negación de la realidad hasta el punto de negación de la realidad biológica. El concepto del género como algo, un constructo social, ¿no? Sí, bueno, si quieres nos metemos con esto del género. Antes de eso, un poco el objetivo o el rol que voy a intentar jugar en la conversación es hacer un poco de abogado del diablo. Sí. En cuanto a los conceptos que tú nos transmites, en cuanto a tus ideas, pero con la idea de profundizar, de entender por qué piensas como piensas, cómo has llegado a esas conclusiones y por debatirlas o tratar de profundizar sobre ellas, ¿no? No desde el macho alfismo, que hoy en día también está muy, muy en auge, esto no es Red Pill, por suerte o por desgracia, aunque me gusta el formato, creo que cumple su misión y creo que es una respuesta. He ido a debatir. Sí, lo sé. Pero creo que es una respuesta que al final es
no sé si necesaria, pero es inevitable. Sí. Siempre que surge un extremo, es inevitable que se produzca un espejo en el otro, ¿no? Entonces, ahora que creo que determinado activismo feminista se ha radicalizado de tal forma que le llaman feminismo al embrismo, que creo que son conceptos distintos y esto lo podemos debatir luego en profundidad, es inevitable que salga el espejo contrario y salga esa inercia de ahora defender lo nuestro y ese macho alfismo que hay últimamente mucho, de levantarse a las 5 de la mañana, hacer flexiones y qué machos somos y demás, ¿no? Entonces, no quiero hacerlo desde ese punto, pero sí tratar de acercar posturas para movernos un poco en los matices, ¿no? Entonces, dentro de lo que has comentado de feminismo, la pregunta que te quiero hacer, porque si te das cuenta en tu definición de feminismo hay ya un tinte político. O sea, es como ya es un objetivo político. Entonces, el concepto de feminismo que yo tengo como la igualdad de condiciones y ante la ley de hombre y mujer, ¿eso no es feminismo? Eso es feminismo, por supuesto que sí. Es aquel primer buen feminismo Liberal. Bueno, yo es que, claro, yo como marxista, liberal desde luego no creo en ese feminismo liberal. Lo que pasa que, bueno, también aquí hay debate porque hay un marxismo más ortodoxo también, que ya parte de la base de que el feminismo todo per se es liberal. Yo no estoy de acuerdo porque creo que... Creo que somos muchas feministas que bebemos del marxismo. Lo que pasa que a mí ya me empieza a aburrir ciertos debates y ciertas etiquetas. A mí ya me da igual que me llamen antes marxista que feminista o feminista que marxista. Yo sé que hago un análisis materialista de la realidad, yo sé que analizo lo que pasa con las mujeres en un contexto concreto, en un tiempo concreto, y que con eso trato de dar la mejor respuesta. Si hay marxistas que no les gusta esta parte feminista y hay feministas que no les gustan esta parte marxista, pues yo lo siento, cada uno que lo tome como quiera, pero en todo caso, volviendo a lo que decías, yo sí creo en ese feminismo de corte ilustrado de igualdad ante la ley, de igualdad jurídica, que eso, bueno, pues será el primer feminismo que quería que el concepto de ciudadanía fuera también extensible a las mujeres, ¿no? Los derechos civiles, los derechos políticos, algo que tristemente tenemos que reivindicar en medio mundo a día de hoy. O sea, porque no se nos puede olvidar que aquí en España tenemos esa igualdad jurídica, por supuesto que sí. Hay luego otras reminiscencias patriarcales o de subordinación sexual que hacen que haya una violencia específica sexual, por supuesto que sí, pero bueno, esa igualdad jurídica la tenemos, ¿no? Pero hay muchos otros países donde no las hay, donde a las mujeres se les da el valor de una cabra. Tenemos países de estados teocráticos de contextos islámicos, musulmanes, donde hay que seguir reivindicando ese primer feminismo. Y yo hoy en España sigo reivindicando ese primer feminismo porque era un feminismo eso de igualdad jurídica, pues que quería plena igualdad para hombres y mujeres socialmente, Claro, sencillamente. te hago esta pregunta porque ya antes lo comentábamos, que una de las cosas que me da pena hoy en día que sucede es cómo ves a personas coherentes y sensatas diciendo que no pueden ser feministas, ¿no? Y me da la sensación de que eso sucede porque se ha cargado de tanta política del término feminismo y quizás se ha manoseado tanto que llega un momento donde se pierde un poco el norte de cuál es la raíz del término, ¿no? Y las personas hablan de feminismo y notas que nunca hablan de lo mismo. O sea, cada uno como que tiene su concepto y de hecho notas que en el debate que plantean personas como Agustín Laje o personas más de corte conservador o más conservador que liberal, ellos dicen ir contra el feminismo, pero yo creo que nadie en su sano juicio iría hoy en día en Occidente contra la igualdad de condiciones ante la ley, ¿no? Claro. Y entonces es como que el término político ha sustituido a la concepción básica de la palabra, ¿no?
El término político no, porque al final es los términos partidistas, lo que han hecho los partidos políticos y la instrumentalización que han hecho de ello, porque realmente, o sea, no hay que rehuir ni tener miedo a decir es que se ha politizado. Es que, a ver, es normal que se politice muchas cuestiones de las que se hablan, que están en el debate público, porque eso quiere decir elevarlo a una categoría, ¿no? O sea... Y al final, una de las frases del feminismo radical, del buen feminismo radical, porque esta es otra, ¿no? O sea, la gente no normalmente es normal, no entiende cuáles son las corrientes del feminismo. El feminismo radical, simplemente la palabra radical quiere decir ir a la raíz, entender bien por qué nos pasa lo que nos pasa, pues como mujeres y nada más. Y el término, y uno de los lemas de ese feminismo radical es lo personal es político. ¿Por qué? Porque explica que lo que nos pasa, lo que le pasa a una mujer no es solo a una mujer, sino que le puede pasar a muchas mujeres. Eso es lo que quiere decir lo personal es político. Y eso es una buena politización, porque es elevar a categoría política ese entendimiento, nada más. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo que han hecho desde los partidos políticos o desde determinados grupos de poder con el feminismo. Y ahí ellos, desde ahí, es desde donde se han cometido absolutos excesos, desde donde se ha culpabilizado absolutamente a los hombres casi poco menos que desistir, desde donde se han hecho campañas absolutamente ridículas, que lo único que han hecho es, bueno, pues ridiculizar, valga la redundancia, ridiculizar el feminismo, desde donde se ha sustituido el feminismo por el transgenerismo, donde se ha sustituido la categoría jurídica sexo por categorías identitarias que borran totalmente el sexo. Entonces, ese es el problema, no la politización, porque es normal, si algo está en el debate público, que sea político y politizado, sino la instrumentalización de los partidos políticos, que además entiendan el feminismo como les vaya a sus intereses, ¿no? Entonces, yo veo ahí más la problemática. Y luego, claro, con esa problemática yo entiendo que haya mucha gente sensata y que haya mucha gente que diga... Es que no quiero que me llamen más feminista, porque es que ve el debate público, que es un absoluto circo, o ve a Irene Montero hablando con la y dices, pues que no me diga a mí que soy feminista. Es que de hecho, yo cuando empecé en el feminismo y cuando tal, yo decía muy orgullosa, soy feminista. Sigo diciendo, soy feminista, pero ahora me tengo que cuidar mucho de explicar qué es el feminismo antes de decir que soy feminista y de decir que lo que hay hoy hegemónico, tanto cultural como políticamente como institucionalmente, que eso para mí, desde luego, no, para mí no. O sea, es que no es feminista, porque quien no sabe ni definir qué es una mujer, ¿cómo va a ser feminista? ¿Dónde crees que nace esa radicalización? Porque yo, bueno, tengo una hija preciosa y que es un angelito en la tierra. Y entonces cuando empezó a exacerbarse un poco todo el debate sobre el tema feminista, pues como hago siempre, bueno, pues hay un debate, en vez de sacar una conclusión rápida y empezar a opinar, pues digo, bueno, voy a encharcarme un poco de cómo es esto y dónde están las raíces, ¿no? Y llegué al libro de Simone de Beauvoir del segundo sexo. Sí. Que cuando lo lees, desde mi punto de vista, notas que ahí como que se plantaron las semillas de desviar un poco o sea, es como que hay un cambio a partir de ahí, del activismo feminista. No sé qué opinas tú de la obra de ella, del segundo sexo, pero notas pequeñas semillas de, pues ya discutía o ponía en cuestión el tema de la maternidad, al hombre un poco como sospechoso. O sea, notas que a partir de ahí hay un cambio de discurso en el feminismo, que de hecho después hace poco salió el Sendero de los Hombres de Donovan, que me parece o sea, siempre hay un espejo, ¿no? Sí. Y es el mismo libro, pero hecho para hombres y para consumir machoalfismo Sí. y demás, ¿no? Entonces, no sé qué opinas tú, ¿en qué momento surge esa radicalización y por qué? A ver,
Respecto a Simone de Beauvoir, yo lo que creo es que hay un mal entendimiento absoluto de Simone de Beauvoir, ¿eh? Porque, por ejemplo, la clásica frase de no se nace mujer, uno llega a serlo, bueno, esa frase ha sido totalmente instrumentalizada por el transgenerismo para decir que Simone de Beauvoir estaba pensando en que alguien se podía convertir en mujer. Sí, hombre, sí, estaba Simone pensando en un señor con peluca cuando escribía eso. Mira, no, lo que estaba pensando es que hay una serie de estereotipos y de mandatos sociales que nos caen a las mujeres por ser mujeres y a eso es lo que se le ha llamado género y nada más. Pero bueno, ahí, con eso empezó el debate del constructo social, ¿no? Claro, pero que luego lo hayan estirado tanto el chicle, que luego lo hayan instrumentalizado, que luego hayan escupido sobre él, no puede ser óbice, no puede impedirnos que vanagloriemos o que seamos justas con la obra de Simone de Beauvoir, porque Simone de Beauvoir lo que explicó fue eso, que había una serie de mandatos sociales, unos roles sociales que nos caían a las mujeres por ser mujeres. También me interesó mucho cuando, pues si te das cuenta, quizá es casual, ¿no? Sí. Pero a raíz de que surgen estos movimientos que se dice más de empoderar a la mujer y que empiece a tener más actividad en la vida pública y demás, y cuando la mujer se empieza a independizar más y a ser económicamente independiente y demás, casualmente surge en el momento donde la inflación está tocando determinado punto en el que ya un solo sueldo no llega para mantener una familia, ¿no? Sí. Yo siempre me he preguntado hasta qué punto determinado movimiento de este tipo, y me recuerda una campaña que hizo David Ogilvy, que para mí fue la campaña publicitaria más brillante de la historia. No sé si la conoces, pero él hizo una campaña de Marlboro. Sí, lo conozco. Que puso a 4 mujeres delante de la Casa Blanca fumando Marlboro a decir, ha llegado el momento de empoderarnos, ¿no? Y detrás de eso lo que había era una estrategia brillante, porque en aquel momento la mujer apenas fumaba. Claro. Y para que la mujer empezase a fumar, Marlboro multiplicó las ventas por más de 2 y fue una de las campañas publicitarias con mayor impacto de la historia, ¿no? Sí. Entonces, siempre me he preguntado hasta qué punto determinados mensajes que se trasladan a la sociedad vienen impulsados por intentos que van más allá de lo que parecen, ¿no? Y en el caso del empoderamiento de la mujer me parece muy casual el empoderamiento entendido en el sentido de empezar a dar directrices de cómo debe ser la mujer de ahora, ¿no? Sí, No, la mujer de ahora solo sirve, que es un poco lo que se ve en el debate, que la mujer de ahora solo sirve si es económicamente independiente, si está en una casa, como le pasa a Roro, con todas las críticas que le da, ¿no? No, es que si cocinas para tu marido eres una mala mujer. Es que mira, de verdad, ni una cosa ni la otra. Realmente, claro. Al final, por eso, como yo entiendo el feminismo al final, es como una herramienta de análisis que te haga entender que estamos determinadas, muy determinadas culturalmente, y que antes había unos discursos pues muy tradicionales de la mujer en casa, de la mujer virgen hasta el matrimonio, determinadas cuestiones, casta pura, tal y cual. Luego se pasó a totalmente lo contrario, el discurso del trabajo sexual, del empoderamiento a través de una sexualidad desinhibida, que no es nada libre tampoco, porque te lo están también diciendo desde fuera. Entonces yo como feminista lo que digo es, vamos a ver, vamos a analizar el mundo en el que estamos, vamos a analizar qué mensajes nos mandan. Y con esos mensajes, tanto los más tradicionales o castos puros, porque vamos, hasta me molesta llamarle a eso tradicionales, porque es que no merece la palabra de tradición, porque hay tradición buena. Pero desde esos mensajes más reaccionarios, vamos a decir, ¿no? De la mujer en casa y nada más, y con la pata quebrada y punto. Desde esos hasta los otros extremos, vamos a ver que de las decisiones que tomas en un sentido u otro, qué es construido desde fuera, qué es impuesto desde fuera y qué es lo que verdaderamente a ti te nace de dentro y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Lo que hablábamos al principio de Carl Jung y de sacar las apariencias. Entonces, claro, al final a mí no me vale el deber ser de la mujer, no me vale ni uno ni otro. Es que la mujer no debe ser un deber ser social. La mujer debe ser lo que ella quiere ser.
una vez que es consciente de los determinantes culturales que tiene, porque por supuesto que los tenemos. Claro. Por supuesto que sí, porque una mujer a partir de determinada edad que está soltera y tal, por mucho que haya mucho empoderamiento, otra palabra que no me gusta, yo no quiero estar empoderada, yo quiero tener poder, que es diferente, ¿no? Y porque una mujer a partir de determinada edad, por mucho que te vendan ahora que no, ahora como la mujer hace lo que le da la gana y puede ser independiente, no tener hijos, tal. Sí, pero a partir de determinada edad no los tienes, si no quieres tener familia o no tal, pero también te van a decir que eres una egoísta, que eres una puta porque estás con... O sea, que siga habiendo esa doble moral. Entonces al final la mujer, haga lo que haga, siempre está fastidiada. O es una puta o es una sirvienta de su marido porque quiere quedarse en casa. Entonces al final, haga lo que haga, siempre está mal. Por eso yo digo, mira, analicemos los determinantes culturales, los mensajes que nos están lanzando y con eso escoge libertad. A mí no me vas a ver ni criticar a Rorro, ni criticar a la que dice quiero chupar 20 pollas al día, ¿sabes? No me vas a ver criticar ni a una ni a otra. Quizá lo que sí me vas a ver criticar son los discursos de una y de otra, y sobre todo cuando ya de esos discursos se pretende hacer categoría política para decirnos a las mujeres lo que tenemos que ser. Claro. Bueno, y eso es un poco que Jung hablaba de eso, el trabajo de individuación, de hacerte consciente de cómo es el contexto que te rodea y cómo te condiciona, ¿no? Exactamente. Y por eso a mí me llama mucho la atención y por eso quería conocer tu opinión, porque sí he tenido siempre la impresión de que a la mujer se la ha usado mucho por parte de un poco élites que tratan de gobernar o que tratan de controlar a las sociedades. Primero, cuando tenían más poder, quizá la parte religiosa, pues se vendía a la mujer como se vendía, y la religión, pues todos los grandes profetas eran los hombres y eso es lo que se vendía. Claro. Y María Magdalena era una prostituta, ¿no? Sí. Y en cambio después te pones a estudiarla, que a mí me interesa mucho ese tipo de historias, y la historia de María Magdalena es una historia fascinante de una mujer que financió todo el movimiento detrás de la historia de Jesús, ¿no? Y grandes profetisas, o se estudia a Moisés, pero no se estudia a su hermana Miriam, sí. Y hay historias fascinantes detrás. Entonces la religión, digamos que escondió un poco eso e impulsó una mujer que, como conocen su poder en cuanto a que la mujer tiene esa capacidad de manifestar y de crear realidad, la pusieron como detrás del hombre, escondida, como si fuera un trapo, ¿no? Y en cambio después, a medida que la sociedad fue evolucionando y se fue navegando hacia la igualdad, y empezaron a surgir grandes lideresas y grandes referentes, la impresión que me dio es que como vieron que eso se iba a equilibrar y se iba a poner ordenado, y eso parece que no les gusta, es como que trataron de empujar el tren. Dijeron, a esto le tenemos que meter un chispazo para ahora que las hemos sacado aquí, vamos a llevarlas al otro extremo para que sigan completamente desequilibradas, ¿no? Y es un poco lo que creo que hay detrás de estos movimientos que tratan de empujar un feminismo que es más hembrismo que feminismo, ¿no? De contraposición contra el hombre, si te das cuenta también un poco como me da la impresión, desde fuera, como que la familia molesta. La familia, y no de tradicional, porque al final es cualquier familia, claro, ¿no? Claro. Pero me da la sensación de que a personas quizá que tienen ideas más radicales en cuanto a la necesidad de que el Estado lo controle todo, es como que la familia es un último cortafuego, ¿no? Al poder del Estado. Y lo comentaba el otro día en un debate con alguien, no sé con quién fue, que le comentaba, yo, joder, no hay nada más socialista que una familia. Absolutamente. Yo también soy muy defensora de la familia. Además es que yo, las izquierdas posmodernas y las izquierdas indefinidas, yo no sé de dónde sacan que no se debe defender la familia como unidad social, que desde luego es como tú decías, ¿no? Un último reducto de protección. O sea, de verdad... Yo le deseo a todo el mundo una bonita y unida familia, porque eso desde luego no hay nada que te construya mejor y que te dé más asidero en el mundo, ¿no? Entonces el ataque a la familia me parece absolutamente ridículo. Y una cosa es la crítica a que dentro de la familia
Hay en momentos pasados que en países como el nuestro, ¿no? O sea, que per se la mujer estaba colocada en un lugar de subordinación. Hombre, desde el momento que le tenías que pedir a tu marido permiso para abrir una cuenta, para todas estas cosas, pues claro que sí. Una cosa es esa crítica y otra cosa es, o la crítica que podemos hacer hoy, de que a mí las familias, la cultura musulmana, te puedes imaginar la crítica que yo puedo hacer Sí, claro. de esa familia. O sea, pero una familia donde hay una igualdad formal jurídica instalada estatalmente, en un contexto como el nuestro, por supuesto, defensa absoluta de la familia como esa unidad social a proteger, porque desde luego así hemos funcionado antropológicamente y creo que así deberemos seguir funcionando. Y fíjate con el tema, y hablando un poco de esto de las cosas que se han ido consiguiendo, por eso siempre me genera cierto recelo cuando las causas nobles se politizan, ¿no? Que te había comentado que me gustaría que charláramos de eso. Porque al final todo lo político que sube a la escena política se convierte en cuestiones electorales y siempre priman intereses que muchas veces son más propios que colectivos, ¿no? Y entonces eso consiguió, por ejemplo, que como sabes, cuando se llevó al Parlamento por primera vez el debate de que la mujer votase, tanto la mujer que estaba en el Partido Socialista representando como la mujer que estaba en el Partido Socialista Radical estaban en contra de permitir el voto a la mujer. ¿Por qué? Porque pensaban o tenían la idea de que iba a ganar votos la derecha, nada más. Sí. Entonces, a mí la política me da la sensación de que cuando todo te lo llevas a ese terreno del político electoral, porque hay mucha gente que hace política sin estar dentro de un partido político. Yo misma. La política entendida como algo más universal. Pero cuando se mete ya en el escenario electoral, ahí siempre se llena de incoherencias, ¿no? el debate. Bueno, si te parece, entramos un poco en las cuestiones más concretas y que además últimamente ha habido noticias al respecto. Al hilo de la definición a la que comentamos sobre el feminismo, entendiéndolo como la igualdad de condiciones y la igualdad ante la ley de hombre y mujer, ¿cómo le explicas a una persona que no entiende la ley de violencia de género o la posible confrontación con este ideal? Es decir, una persona podría decir que porque es feminista no defiende la ley de violencia de género. Bueno, sí, podría decirlo, pero en todo caso me gustaría escuchar la argumentación y respondería, ¿no? O sea, porque hay una discriminación positiva, ¿no? O sea, sí, porque hablan de... sí, pero hay momentos en los que hay que hacer esa discriminación positiva. Por ejemplo, cuando las mujeres se incorporaron al mercado laboral, pues yo entiendo que era momento de hacer una discriminación positiva para, bueno, pues para que se fueran incorporando al trabajo y que pudieran llegar a determinadas posiciones, ¿no? Entonces ahí entiendo esas medidas de discriminación positiva. Hoy en España, discriminación positiva, hablo de cuotas y tal, no las entiendo. Con la realidad que tenemos no las entiendo y no las defiendo. Sí defiendo políticas respecto a la violencia sexual y sí defiendo políticas respecto a la violencia de género. La ley de violencia de género... Ahí me interesa tu visión porque eres jurista. Claro, la ley de violencia de género, bueno, pues hay una serie de mantras sobre ella con las que yo no estoy de acuerdo, más que nada porque yo trabajo en los juzgados y yo lo veo con mis clientas y yo lo veo en mi trabajo diario. Y además es que aquí no me tengo que poner ni como feminista. Yo, sobre todo, soy abogada penalista. Y se dice que la ley de violencia de género pues que ha supuesto la inversión de la carga de la prueba o que ha supuesto la vulneración de la presunción de inocencia. Eso es estrictamente falso, independientemente de que pueda haber sentencias más o menos justas, por supuesto que sí, y en todo caso habrá que discutir una sentencia concreta que no le guste a quien sea, vale, pero es que la ley no hace eso. O sea, son principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, la presunción de inocencia
y que quien acusa prueba en el ordenamiento jurídico penal, y eso es así. Y eso es así y no ha cambiado. Y lo digo yo como abogada penalista, que he visto muchos casos de archivo donde hay violencia contra las mujeres y se archivan. ¿Por qué? Porque no hay prueba suficiente. Y tenemos un ordenamiento jurídico garantista que si no hay prueba suficiente, pues no condena. Y es así. Y yo de esos archivos, de esos sobreseimientos, he visto varios. Y a mí me duele en el alma decirle a mi clienta, es que hace poco una clienta hostiada, de verdad, con moratones en la cara y que no se pudo condenar porque no se pudo probar esa relación de causalidad, imputación objetiva entre su hostia en la cara y que se lo había hecho esa persona. Y si no se puede probar, no se condena. Y a mí me duele en el alma decirle lo siento, pero también digo, oye, esto es porque tenemos un Estado garantista. Por eso yo no me puedo comer los mantras de la presunción de inocencia, tal, porque no es cierto. Entonces, si es cierto que desde hace que es mejorable la ley y que se podrían hacer cosas, por supuesto que sí, pero yo entiendo cuál fue la finalidad de esa ley y la problemática que había en aquel momento y que se trató de atajar con esta ley. Sí, no, yo te lo consulto. A mí me genera dilemas. Me gusta mucho el derecho. De hecho, en nuestra empresa en LegalPin trabajamos la mayoría con abogados. Y a nivel jurídico, no es tanto por las consecuencias en sí de la ley de violencia de género, que quizá sí es cierto que he visto que tiene posiblemente incentivos perversos, y de hecho ha habido casos, ¿no? O escándalos de abogados, pues como tú sabes, hay abogados de todo corte, y algunos pues aprovechaban la situación de los incentivos que había en cuanto a cualquier persona que había presentado una demanda de violencia de género, donde estaban denuncias pactadas entre marido y mujer para obtener determinados beneficios, ¿no? Pero bueno, el que conoce cómo funcionan los sistemas de incentivos sabe que eso es inevitable. Pero más allá de eso, a mí, por como entiendo el derecho, lo que me da un poco de repelús es el precedente jurídico de la discriminación positiva. Es decir, porque entiendo que la justificación teórica que tú te haces para defender esa discriminación positiva es la diferencia de impacto entre la violencia de género del hombre a la mujer que de la mujer al hombre, ¿no? Sí. Exacto. Y yo digo, entonces, imagínate que mañana gobierna un gobierno de Vox y dicen, oye, pues te sacan los datos y el 50% de los asesinatos los cometen hombres negros e inmigrantes ilegales. Si has justificado lo primero como precedente y ellos sacan una ley de, oye, pues si el que asesina o el que ha cometido el acto delictivo es un inmigrante ilegal o es un MENA, como le suelen llamar ellos, Sí. pues entonces hay que hacer una discriminación positiva y en vez de la pena de que sea de 5 años, que sea de 7 o que tenga otro tipo de incentivos. ¿A ti eso no te generaría rechazo? Sí, pero es que son dos cuestiones. Son distintas. Son cuestiones distintas. Pasó hace poco, no sé si viste el caso de uno que creo que llegó no sé qué tribunal llegó, pero sé que fue la fiscalía la que lo recurrió, de un hombre que se defendió que la mujer le metió un puñetazo y él le dio un bofetón. Sí. Y no sé si viste que lo desestimaron y después al final el fiscal recurrió, llegó al Supremo y ya le cayeron, si fueron 8 meses y a ella 3 meses o algo así, ¿no? Claro, sí, al final la diferencia cuantitativamente no es sustancial. Son unas diferencias de meses o unas diferencias en las penas muy poca, muy de eso cuantitativamente, de poco impacto, pero es que lo que se trata es de tener el entendimiento social de lo que implica la violencia de género sobre las mujeres, y creo que eso es lo que ha ordenado la ley. Sí, yo la problemática que le veo siempre es el sistema de incentivos que se genera, ¿no? Y cómo eso corrompe cosas que se hacen con buena voluntad, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo hablaba el otro día, es un debate que tengo mucho con amigos, por ejemplo, el tema del salario mínimo interprofesional, ¿no? Sí. Que siempre trato de explicar o trato de hacerles ver cómo los países que no obligan a un salario mínimo siempre tienen salarios mayores. Y le trato de dar mi visión filosófica de por qué sucede eso, ¿no? Y yo les digo, yo soy el primero que entiende y me dedico al mundo de la empresa. Y creo que los salarios en España son muy bajos. O sea, creo que es uno de los principales problemas a nivel económico. Pero, en cambio, no veo que la solución sea fijar los salarios mínimos, ¿no? Puedo estar equivocado, pero siempre les digo a mis amigos, yo quiero lo mismo que tú.
Lo que pasa es que tenemos diferentes formas de entender cómo llegar a De ello, ¿no? llegar a ello, claro. Y seguramente ninguno tenemos la verdad absoluta, Claro. pero siempre... pues es una cosa que pasa mucho cuando uno detecta un problema, se cree sabedor de la solución, y una cosa no implica la otra. Es decir, uno puede tener muy localizado un problema, pero ser muy malo gestionando la solución. Y esto, por ejemplo, lo veo mucho con los anarcocapitalistas y con los comunistas, que para mí son los dos tipos de personas que mejor detectan los problemas y que en cambio más han fallado buscando las soluciones, pero siempre se va mucho al extremo, cada uno en lo suyo, ¿no? Claro. Entonces, con este tema, y sobre todo en base a los incentivos que genera la ley de violencia de género, donde he visto el problema es en la facilidad que da en determinados divorcios, sobre todo. Veo que tiene unos incentivos perversos que me parecen peligrosos y que me parecen que pueden causar mucha indefensión en casos muy particulares. Es que son en casos bastante particulares. Yo te digo, en mi práctica jurídica como abogada, yo no he encontrado esos casos donde, de hecho, tengo clientas con denuncias interpuestas de violencia de género reales, obviamente, porque yo, desde luego, si detecto algún tipo de falsedad en estos temas, además dedicándome a lo que me dedico, es que bajo ningún concepto voy a estar apoyando eso, ¿no? Pero es que la generalidad es que no se denuncia falsamente, son procedimientos muy duros psicológicamente, son procedimientos que no apetece poner y que la gente no se levanta una mujer y dice, venga, voy a poner una denuncia falsa y meterme. No, o sea, la generalidad es... Y desde luego, por lo menos mi práctica jurídica es prueba de ello, es que cuando se denuncia violencia de género, cuando se denuncian determinadas cuestiones, se hace desde la realidad y porque hay una problemática y no como ningún incentivo. Y de hecho, como te decía, estas facilidades de en cuanto pones una denuncia de violencia de género, pues el padre va a tener problemas con la patria potestad, con la guarda y custodia, eso no es cierto. Eso se dice, pero no es cierto. O sea, porque como te digo, yo tengo clientas con denuncias reales interpuestas y siguen teniendo... Depende, porque una cosa es lo que ponga la ley y otra cosa es la situación de los juzgados, que es la que es. Entonces la verdad que son unos incentivos bastante cogidos con pinzas. Pero en todo caso, sí entiendo y además a mí también como jurista no me acaba de gustar tampoco esa diferencia penológica, esa diferencia de las penas. Lo que pasa es que entiendo la fundamentación jurídico-política que hay para decir, joder, es que no es lo mismo que un hombre le pegue una hostia a una mujer que una mujer a un hombre. Y es que además hay toda una problemática asociada y hay... Pero bueno, eso antes, o sea, si la ley de violencia de género también había agravantes, ¿no? Que medían ese tipo de Sí, había agravantes, pero claro, tampoco, pero no había un entendimiento tampoco de la violencia de género. Fue a través del caso de Ana Orantes, o sea, cuando se empezó a hablar del tema no había ningún tipo de debate social. Entonces, bueno, pues este tipo de leyes sí que a ese entendimiento social, a ese entendimiento cultural, vamos a llamarle, que creo que es necesario, independientemente de que pueda haber determinados, a partir de ese discurso, que después de a determinados excesos, que es donde creo que ahí sí debemos... Claro. Sí debemos criticar. Y a mí siempre me genera mucho dilema eso y pasa lo mismo, por ejemplo, con la ocupación, ¿no? Que se suele decir, oye, ni que estuvieran ocupando todas las casas todos los días, ¿no? Pero al final, si lo tratas de analizar desde un punto de vista cuantitativo, pues me parece como muy injusto, ¿no? Es decir, Sí, claro. si al final algo provoca una indefensión absoluta a alguien, pues obviamente eso hay que ver cómo se puede corregir o cómo se puede subsanar, ¿no? O sea, que a ti alguien se te meta en tu casa, una señora, como se ve en casos, ¿no? Una señora mayor que está ingresada en el hospital, vuelve a su casa, está ocupada y se ve absolutamente indefensa para poder sacar a su persona de ahí, da igual que sean una o que sean 3.000. Es una gran indefensión, pues al igual que, imagínate, cualquier abogado torticero, que me consta que ha habido casos así, porque trabajo con muchos abogados y, Claro, y entre letrados pues se cuentan a veces las cosas y chascarrillos y demás, y el letrado que aconseja a la mujer, oye, pues esto para el divorcio lo mejor es que metamos esta baza y así va.
Y claro, al final Sí, sí, puede yo no provocar una te, indefensión claro, que es... yo no te digo que no se haga, no te digo que tal, pero ya te digo que luego la consecuencia práctica eh, y real no es la de ese incentivo para la mujer, Pero ya has pasado porque por el tramo psicológico, ¿eh? eso sí. Exacto. Eso sí, pero ya has pasado por ese tramo psicológico y desde luego pues esa utilización espuria de la ley o de lo que sea que es para mejorar socialmente, desde luego tiene que ser absolutamente criticada, Y ¿no? después fíjate y ya no solo eso, sino cuando lo han sacado a la palestra pública, ¿no? Incluso la ministra de Personas sin condena y llamándolo maltratador por redes sociales o Claro, cosas de ese eso, tipo. pero es que eso sí que no se puede permitir bajo ningún concepto. Eso sí que son excesos del feminismo que no se puede, porque además eso precisamente es, antes lo hablábamos, lo que hace que mucha gente sensata, que mucha gente que tenemos unas ideas similares y que sin embargo sea incapaz de autodenominarse feminista porque ve que quien se llama feminista está defendiendo pues esos excesos de llamar maltratador a quien no lo es, de poner de señalamientos públicos continuos a cualquiera que te lleve a la contraria, pues ya es machista, ya es misógino, ya no, vamos a ver. Yo como feminista puedo aceptar, y de hecho las acepto y creo que de esa forma se crece política e intelectualmente, puedo aceptar un montón de críticas al feminismo y las aceptas y las escuchas. Y que alguien haga una crítica al feminismo, eso no significa que sea machista. Claro, Será machista pues si hace determinadas cuestiones contra las mujeres, por claro. supuesto que sí, pero no si hace una crítica al feminismo. Y sin embargo, desde el feminismo institucional, hegemónico, hacer una crítica política al feminismo ya está tachado para los restos. Es que, de hecho, te diré que a mí misma, desde el feminismo hegemónico e institucional, me han llamado machista por decir, oiga, la ley del solo sí es jurídicamente lo que estáis haciendo es rebajar penas, va a pasar esto, y le llamaron bulos machistas. Cuando hice crítica jurídica a la ley trans, bulos de sectores machistas y transfobos. No, perdona. Vamos con la ley de solo sí Sí. es sí. Comenta un poco cuál es tu opinión sobre... Pues mi opinión sobre la ley del solo sí es que ha hecho un lisado terminológico muy peligroso, porque, claro, al sacar abuso y agresión sexual, a ver, hicieron una cosa bien y todo lo demás mal, porque para mí la ley nace de puro eslogan y no se puede hacer, no se puede legislar en base a eslóganes. De hecho, lo decía Rejón el otro día en el juicio, decía, es que la gente no habla con consignas ahora. Claro. Ahora lo dices, señor, después de ser uno de los grandes adalides de este feminismo posmo que solo habla con consignas, con eslóganes, que no desarrolla nada porque no tiene fundamentación teórica y que solo, bueno, pues venga, es solo con el eslogan y que se ha hartado de señalar a los demás como machistas y que se ha hartado de decir que ellos eran el feminismo prístino y el verdadero feminismo. Y ahora viene reconociendo él, como debería hacer todo el feminismo institucional, porque todo lo que dijimos que iba a pasar con la ley del solo sí es sí y la ley trans ha pasado, y lo deberían reconocer también los demás, pero bueno, ellos no lo reconocerán por sectarismo, Es culpa de los jueces. es culpa de los jueces, por sectarismo, por prepotencia hacia el ciudadano, por absoluta deshonestidad política e intelectual y vamos... Y por absoluta falta de respeto bueno, pues a sus administrados, ¿no? Bueno, tu crítica venía Mi más por la parte de crítica, reducción de penas, exacto, pero de la ley en sí me gustaría comentarlo contigo con dos ejemplos. Uno, el caso de Jenny Hermoso, que me sí, interesa comentar contigo, y otro, el caso de Rejón, que bueno, vi por encima un poco las declaraciones y parecía un poco surrealista escuchar. Creo que es habitual que los jueces sean un poco incisivos, porque la verdad escuchas al juez a cómo le hace ver, las preguntas a ella y parece un poco demasiado de barra de bar, ¿no? sí. La forma. Pero parece ser que es común, no conozco tanto el procesal en cuestiones de este tipo, pero parece que es común que se trate de ser incisivo con la víctima para tratar de buscar incoherencias, ¿no? Pero, ¿qué te parece a ti cada caso? A ver, te voy a responder en general sobre la ley porque con esto te voy a responder sobre Vale. los dos casos. Porque
ley del solo sí es sí, ¿no? O sea, no se puede meter en un mismo tipo delictivo de agresión sexual un beso, y con eso hablo de Jenny Hermoso, no se puede meter en un mismo tipo de agresión sexual un beso no consentido y una violación grupal. O sea, porque ese lisado terminológico lo que hace es que lleva a un muy mal entendimiento de la violencia sexual desde el punto de vista social. Entonces, pues claro, luego sale la reacción antifeminista y la reacción de un montón de gente sin ser antifeminista diciendo, pero vamos a ver, le están llamando agresión sexual a esto. O sea, y por ejemplo, por eso digo que hay una cosa que hicieron bien y todo lo demás mal. La cosa que hicieron bien es que no se le llame abuso a, por ejemplo, una violación. Violación, hablo de penetración, hablo de violencia sexual. Y no se le puede, y no puede ser que se le llame abuso simplemente porque una mujer esté drogada, esté borracha, esté privada de sentido. Entonces, en ese sentido, sí me parece bien que ahí no se le llame abuso y que se le llame agresión sexual, porque el daño es el mismo. Sí. El daño es el mismo, el bien jurídico protegido es el mismo, y entonces en ese caso lo tengo claro. Ahora bien, lo que también tengo claro es que hay que reservar la categoría abuso o vejaciones depende de lo que hablemos, ¿no? O sea, pero que hay que reservar la categoría abuso u otro tipo de categorías a actitudes leves. A delitos leves, ¿no? Porque si no, al hacer ese lisado terminológico, pues la gente tiene la sensación de que tocar así a una mujer va a ser una agresión sexual. Y eso es lo que no se puede hacer, porque lo que haces es, por un lado, maximizar y exacerbar los delitos más leves y por el otro lado relativizar los más graves. Entonces, a mí me parece, y luego es que además también está muy embebida toda esta legislación del solo sí es sí, está muy ordenada, embebida de las políticas o de la noción, mejor dicho, antipunitivista. Y yo digo, mira, no confundáis ser progresista o ser feminista con ser antipunitivista, porque habrá que ser antipunitivista con delitos leves, con delitos como por ejemplo robos, hurtos, que por supuesto ahí hay que hacer una mayor inversión en la reinserción social, porque sabemos que esa delincuencia viene más por tener unas circunstancias, unas condiciones materiales, como decimos desde el marxismo, absolutamente deplorables, ¿no? O sea, por supuesto, pero a mí yo no quiero escuchar, es que no quiero decir palabrotas, pero no quiero escuchar hablar de condiciones materiales ni socioeconómicas cuando hablamos de violencia sexual, ¿sabes? Porque es que ahí estamos hablando de que un hombre coge a una mujer, la viola, le destroza la vida y la psique, se puede, no quiero ser tampoco con esto, pero además como abogada penalista que conoce esta realidad, también le quiero decir a las mujeres que se puede vivir después de eso. Se puede vivir, pero hay que estar bien acompañada, hay que hacer un tratamiento psicológico y hay que tener mucho valor para salir, ¿no? Pero con esto quiero decir, son realidades muy duras. Entonces ahí yo no quiero ser antipunitivista, ni muchísimo menos. Creo que hay que adaptar la pena a la gravedad de los hechos. Entonces, a mí que haga una ley del solo sí es sí, diciendo que en nombre de la protección de las mujeres y en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres y del feminismo van a rebajar penas a violadores, pues mira, chica, no. Porque luego la que se comió a mujeres llorando en el despacho soy yo, la que me decían, oye, Paula, que mi violador ha salido de la cárcel por esta ley. Y eso es una revictimización absoluta. Es más, es que a mí me parece que debería haber una responsabilidad patrimonial del Estado por cómo han revictimizado a las mujeres con esta ley del solo sí es sí. 1.300, 1.400 condenas que fueron rebajadas o directamente escarcelaciones. Eso es una revictimización absoluta. Y yo ya te digo, yo he conocido a víctimas primero de los violadores, luego de esta ley. Y es muy duro, y cómo vas a defender el feminismo después. ¿Y qué opinas de la mentalidad que te transmiten algunos jóvenes que siguen saliendo de fiesta? En nuestra época, yo a veces lo pienso, digo, wow. O sea, ellos te transmiten como que casi que van con miedo, ¿no? A mí no me gusta ningún tipo de victimismo, siempre trato de huir de él, sí. Pero hay mucha chavalería hoy en día que te dice, no, yo ni me acerco, no vaya a ser, porque
es cierto que una cosa es el conocer a una persona, ir poco a poco y acabar una relación, y otra cosa es lo que todos hemos hecho con 18, 20, 25 años, es ahí por la noche de Claro, fiesta y te ves unas copas y estás bailando con una chica o le das un beso o lo que sea. claro. Y hoy en día tú lo conocerás más, por eso quiero escuchar tu opinión de cómo funciona después en procesal, pero está un poco en la conciencia colectiva de la chavalería como diciendo hay que tener mucho cuidado porque tú puedes estar teniendo la sensación, que al final es algo subjetivo, de que ahí la cosa está fluyendo y está habiendo armonía y de repente das un paso y tú nunca puedes saber si la persona continúa por intimidación o por voluntad. No. Eso es una exageración absoluta y una victimización absoluta. O sea, por eso te digo, ni el feminismo Es decir, lo de de Jenny Hermoso, por excesos, ejemplo, ¿no? claro, Lo de Jenny Hermoso, tú cuando ves las imágenes y sobre todo cuando se vio después lo que decía él, ¿no? Que le dijo un piquito y le dio el beso y después la besa a ella mostrándolo, riéndose y demás. Y después, en cambio, todo lo que se montó a posteriori, ¿no? mm, Y entonces dices tú, bueno, ¿cómo gestionas eso ya, desde la posición de él, ¿no? Que además, ojo, porque hay mucha gente que decía, bueno, es que ella se dejó llevar porque la malmetieron y querían cargarse a Rubiales y entonces cambió de opinión y demás, ¿no? Y yo no estoy tanto de acuerdo con eso. Lo que pasa es que sí, y a raíz también de estudiar un poco a Jung, arquetipos y demás, por eso a los hombres muchas veces nos cuesta entender a las mujeres, porque se habla en psicología un término de que es la memoria dinámica, ¿no? La mujer suele recordar el pasado según cómo siente hoy. Y por eso a los hombres tienen grandes efectos de choque cuando una mujer rompe una relación de mucho tiempo con ellos. Porque normalmente vosotras tenéis más resistencia psicológica a pasarlo mal. Eso pasa con el dolor mm, y también con el dolor psicológico. Soportáis más. Pues llega un momento que cuando ya se corta y cuando una mujer toma la decisión de romper una pareja, y el hombre quizá que vivimos en nuestras cosas eh, del fútbol y de cosas más superficiales y nosotros vamos pensando las cosas de un en uno, ¿no? claro. Y entonces cuando una mujer se planta delante de ti para decirte que va a romper, No hay vuelta atrás. no, pero no solo no hay vuelta atrás, Mm, sino que notas que analiza el pasado, que tú dices, he vivido otra realidad, mm, porque es capaz de transmitirte todos los años que habéis pasado juntos con una frialdad absoluta que dices tú, yo estaba viviendo en otra historia, ¿no? mm. Entonces tú dices tú, esto no lo entiendo, no sé por dónde va. Y, y por eso me resonó mucho cuando estudié este tema de la memoria dinámica, porque parece ser que a vosotros os influye mucho en cómo recordáis las cosas, el cómo os sentís hoy, Mm. tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces tú puedes tener una relación de 10 años donde has tenido altibajos y cosas buenas o malas, pero como en un momento te sientas muy mal y quieras romper eso, es como que veis hacia atrás recordando todo de manera muy distinta. Y esto viene al hilo de lo de Jenny Hermoso, ¿no? Es decir, puede ser que en un momento, cuando ella estaba en la situación que se dio, pues le pareció gracioso, incluso a ella, pues a lo mejor se lo tomó de cachondeo en ese momento, y que después, en base a cómo se fue sintiendo, ya lo recordaba de distinta forma. Y pueden ser válidas sus dos formas Bueno, de entenderlo, ¿no? sí, en todo caso, para En juzgarlo, cualquier caso, ¿cómo ya no. mides eso? Pero es que en todo caso para juzgarlo ya no es como se sienta Jenny Hermoso, es que hay una cuestión objetiva, o sea, tú le has dado a una persona un beso no consentido, o sea, yo creo sinceramente que fue no consentido, porque es que ni siquiera ella no creo ni que haya tenido tiempo para pensarlo, o sea, porque fue todo muy rápido, tal, le dio el beso, se lo plantó y punto y se acabó, independientemente después lo que hayan hecho. De lo que hayan hecho con ella y de lo cómo, porque a mí me pareció un circo mediático absoluto. Sí, sí. Por eso yo dije, mira, me salgo de este debate porque precisamente estos debates son Hacen daño. los que hacen daño al feminismo. Entonces Sí. yo aquí me tengo que poner como abogada penalista y tengo que decir que se presente, o sea, que esto pase por un juzgado, que se presenten las periciales que se quieran presentar, las pruebas que se quieran presentar. Y que lo analice y lo valore un juez y a partir de ahí hablar, porque ya te digo que para mí es un debate que se transforma en un circo y por supuesto veo que lo ha instrumentalizado el feminismo hegemónico, que ha hecho del causa y al final lo único que ha hecho es
creo que otra vez ridiculizar la violencia sexual. Mira, por favor, Irene Montero, si me vas a hablar de violencia sexual, sí, está mal un beso consentido, perdón, un beso no consentido, pero en vez del beso no consentido, vamos a ver si hablamos, por ejemplo, de violaciones grupales, de prostitución, de mujeres absolutamente abandonadas y explotadas en prostíbulos, cuestiones así. Del caso, por ejemplo, Cote Cabezudo, yo nunca la he visto a Irene Montero. Claro, claro. Entonces, nada, ¿no? por ejemplo, entonces yo creo que si hablamos de violencia sexual hay que señalar mediáticamente y políticamente, ¿no? O sea, cuestiones graves para que la gente entienda cuál es, o sea, hasta qué punto puede afectarnos y las consecuencias nefastas de la violencia sexual, independientemente de que también es violencia sexual que alguien te toque el culo, un pecho, que haga algo que tú no quieras. Obviamente que eso también es violencia sexual, pero hacer de eso la causa con los grandes problemas que hay y encima con el circo siempre, con el eslogan, con esto, pues me parece bastante problemático. Por eso yo en este caso lo analizo como penalista. ¿Cómo funciona procesal, Paula, la ley del solo sí es sí? O sea, en la práctica, cuando pasan casos, por ejemplo, como lo de Rejón ahora, que habrás visto las declaraciones de ambos, ¿cómo un juez determina? Pues mira, la práctica, porque pues esta es complejísimo, otra, ¿no? Es complejo, claro, pero la práctica esto funciona exactamente igual que antes, porque otra de las grandes mentiras de la ley del solo sí es decirnos, es que antes los delitos no se tenía en cuenta el consentimiento solo sí es sí, pero qué mentiras esa, desde nuestro Código Penal, que es de 1995, siempre los delitos sexuales los delitos contra la libertad sexual han pivotado sobre el consentimiento. Lo primero que se mira es el consentimiento. Si una mujer dice que no o si una mujer por circunstancias concomitantes en el hecho se ve que no había ese consentimiento, pues eso es una violación, eso es una agresión sexual. No hace falta, como hicieron con esta ley, ponerse a definir el consentimiento. Es más, definir el consentimiento lo que haces es dar una definición cerrada que no tiene por qué ajustarse en algunas situaciones a que eso sea o no el consentimiento. Entonces, pues bueno, lo que se hace en un juicio por violencia sexual, normalmente está el relato de la víctima. Normalmente, como son delitos que son en el ámbito privado, casi siempre solo está el relato de la víctima. Entonces hay una serie de requisitos jurisprudenciales que se tienen que dar para que ese relato para que ese relato sea tenido en cuenta y pueda enervar la presunción de inocencia. Y por eso es normal que sean duros los interrogatorios. Pero cuidado, una cosa es ser duro y otra cosa es ser irrespetuoso. Por ejemplo, lo que se hizo con Elisa Mulia, independientemente de que me parece también que es una chica que mediáticamente no lo está haciendo bien, pero ella ha denunciado unos hechos. Yo, de hecho, tuve un debate público con ella. Porque bueno, si fuera la abogada de la de Nacho Cano, tampoco te gustaría mucho las declaraciones, ¿no? No. Aquello fue tremendo. Es curioso ver las caras del abogado, ¿no? Sí, las caras del abogado, que era como, perdona, ¿dónde me meto? Pero efectivamente, yo tuve un debate público con Elisa Mulia donde le decía, Elisa, denuncia, vas a comisaría, te pones en manos de un buen abogado, haz lo que tengas que hacer procesal, judicialmente, pero deja ya de dar declaraciones mediáticas y públicas, porque al final solo le va a hacer daño a ella, porque la verdad que tiene un sector contra ella el que están diciendo barbaridades, y luego creo que es otra mujer que es carne de instrumentalización. Exacto. Que es carne de instrumentalización. Lo notas mucho en el cómo se hacen las cosas, ¿no? Exactamente. O sea, como lo hizo primero por Twitter, claro, mencionando a periodistas, y dices tú, esto... Claro, efectivamente, y yo creo que bueno, pues que quizá al principio no tenía la mejor de las asesorías, no sé ahora, pero en todo caso lo de siempre, que lo dirima un juez, ¿no? Sí, exacto. Y en todo caso, como decíamos, normalmente lo que hay es el testimonio de la víctima, y ese testimonio tiene que cumplir una serie de requisitos para que sea tenido en cuenta para enervar la presunción de inocencia, ¿no?
Y como decía, no, hay preguntas que se tienen que hacer, por mucho que no nos gusten, por mucho que pueda caer en la revictimización, pero hay que hacer para saber cuáles son las circunstancias del hecho y para poder tipificarlas o no como agresión sexual. Pero hay que dejar explicarse a la víctima, no se le debe interrumpir, no se debe hacer determinadas cuestiones que se hicieron. Por ejemplo, el caso de Elisa, que dices, bueno, a ver. Y luego también, y luego pues cuando no, a veces cuando fuera del ámbito privado, del ámbito doméstico, quiero decir, pues a veces hay grabaciones, a veces hay testigos, que en fin, eso sería otra prueba, periciales psicológicas, pero en todo caso el juez valora todo lo que hay y con eso decisión. Vale, pasamos, me queda más o menos claro o sea, veo que por lo que me dices en procesal no ha cambiado mucho de cómo era antes. En procesal no ha cambiado nada, nada, claro. O sea, realmente, o sea, ya para concretarlo y cerrarlo, un testimonio, las otras pruebas que pueda haber, siempre, normalmente, siempre hay una pericial psicológica que trata de probar la implicación psicológica que ha habido sobre la víctima a raíz de esa agresión sexual. Y eso es simplemente, en el ámbito procesal, a eso se le llama la valoración de la prueba, y la valoración de la prueba, que es una cuestión puramente procesal, no ha cambiado absolutamente nada con esta ley. Entonces, pues bueno. Si hay un tema que me interesa mucho y que me gustaría escuchar tu opinión sobre cómo influencia la inercia social y el debate público en el veredicto de un juez. Claro, son humanos. O sea, que entiendo que eso es inevitable. Y es cierto que venimos de una presión de caldera poniendo tanto foco ahí, que yo entiendo que eso también al final genera que sea complicado para el juez, porque como tú dices, son humanos, ¿no? Sí. No se pueden ser ajenos a eso, ¿no? Y al final dan una sentencia que no es favorable para la mujer y saben y son conscientes que le van a llamar de todo, que van a tener presión social, que van a salir en medios. Pero es que ahora se está dando lo contrario. Sí, no, ahora viene el cambio de péndulo. ¿Sabes? Entonces, claro, es que ni una cosa ni la otra. A mí no me gusta que un juez se vea determinado por el contexto social y mediático y diga, pues sabiendo que no es lo que debo hacer, voy a hacer esto, porque entonces no está siendo un buen juez. Claro. Pero no me gusta ni en un sentido ni en el otro, ¿sabes? Sí, claro. Y ahora mismo este juez, por ejemplo, el que le hizo el interrogatorio a Elisa Mulliá, el corte creo que es claro, ¿sabes? Entonces al final yo los interrogatorios no quiero cortes de ningún tipo, o sea, quiero personas profesionales que traten con respeto al justiciable, a la víctima, a las partes. Y punto. No es fácil, pero, para eso se preparan, ¿no? Exactamente. Vale, pasamos a la ley trans. Sí. Quizás una con las que más piropos te han llovido. Sí. ¿Qué opinas sobre la ley trans? Efectivamente. ¿Qué opinas de la ley? Que va un poco, digamos que es el culmen de esa idea que se empezó a germinar de que el género es un constructo social, ¿no? Sí. Bueno, a ver, yo reitero con eso. Una cosa es decir, el género es una construcción sociocultural de mandatos y roles impuestos. Bien, una cosa es eso, que es base de la teoría feminista. Conste que antes hablábamos de Simone de Beauvoir, y conste que, por ejemplo, en 900 páginas de ensayos, Simone de Beauvoir no tuvo ni que utilizar ni una vez la palabra género, que lo de género vino después. Sí. Y sí que veo ahí cierto problema con la palabra género. La palabra género nos ha metido unos embrollos brutales. Y yo, de hecho, no utilizo la palabra género, y siempre digo a las feministas: no utilicéis la palabra género, vamos a hablar de violencia sobre la mujer, violencia sexual, porque el tema del género fue el que cogió el transgenerismo, el que ha instrumentalizado, y ahí te lo ha metido todo, ¿eh? O sea, además ha sustituido sexo por género, y ahí es donde tenemos la problemática. Hecha esta puntualización, ¿qué opino de la ley trans? Lo que opinaba hace 4 o 5 años, lo que dije hace 4 o 5 años, y, oh sorpresa, las juristas que hicimos la contraargumentación a la ley trans teníamos la razón en todo lo que dijimos y advertimos que iba a pasar, ¿no? ¿Y cuáles han sido esas advertencias? Bueno, pues que esta ley supone la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia. ¿Y por qué supone una vulneración de los derechos de las mujeres?
Bueno, porque cuando tú desfiguras de tal forma la palabra mujer, la palabra sexo y lo que implica jurídicamente el sexo, bueno, pues estás abriendo la puerta a una ley que en sí es un fraude, ¿no? Y que va a permitir la utilización espuria de esa ley. O sea, entonces... no, por ejemplo, antes cuando hablábamos de la ley de violencia de género y tal, o sea, una cosa es que haya gente que aproveche determinados incentivos y otra cosa es una ley que es en sí un fraude, que no hay por dónde cogerla teóricamente, cuya fundamentación filosófica y cuya fundamentación jurídica es tal que lo único que va a traer consigo son malas consecuencias. La ley trans ha permitido que varones se autoidentifiquen mujeres, se metan en prisiones de mujeres, se metan en las cuotas de mujeres, se metan. Hemos tenido casos en Madrid de señores que han agredido a mujeres, que han ido al registro, que ahora dicen que son mujeres y que han ido después a centros de víctimas de violencia donde estaban las mujeres que habían agredido diciendo yo también soy víctima, quiero que me traten aquí. O sea, hemos llegado a situaciones tan kafkianas como esas. Yo comenté que iba a pasar eso en Twitter cuando estaban elucubrándose sobre la ley trans y me dijeron... No, transfobos lo más bonito que te llaman, ¿eh? O sea, yo empecé con esta... Es que los incentivos, en el momento de ponerse incentivos va a pasar. Vamos a ver, es que no son, es que ni siquiera se puede, eso no se puede llamar incentivo, es que no es un incentivo, es que es la propia ley en sí es el problema. O sea, no es que traiga haya un par de artículos que traiga unos incentivos de los que se aprovechen. No, es que la fundamentación de la ley, el artículo de la autodeterminación de género, te dice, porque para hacer la comparativa, antes de esta ley, si tú querías hacer el cambio de sexo registral, tenías que tener un certificado médico de disforia de género y haber pasado por un tratamiento hormonal durante 2 años. Este tratamiento hormonal, de todas formas, era dispensable por razones de edad, de salud, y al final lo único que se estaba exigiendo, que ya me parece poco, es un cambio, ya me parece poco y en todo caso era una ficción jurídica, porque hay que dejar claro que el sexo no se puede cambiar y que quien nace varón pues va a morir varón, o sea, independientemente de lo que performe, ¿no? Pero bueno, vale, se concedía porque eran casos de verdadera transexualidad. Quiero decir, por verdadera transexualidad, quiero decir personas con un sufrimiento real de disforia de género, que además hacía unos cambios estéticos y unos cambios físicos que, bueno, pues para que no sufrieran discriminación, porque en su DNI ponía una cosa y luego parecía otra y tal y cual, bueno, pues vale, pues en esos casos puedo comprender que se haya esa ficción jurídica y se permita, muy bien, aún con reticencias, porque ya te digo que es meter lo científico y lo negacionista de la realidad en la ley, pero bueno, vale. Pero lo que no se puede hacer bajo ningún concepto es esta ley que lo que te dice es, vas al registro civil, solo tienes que decir me siento mujer y con eso automáticamente ya eres mujer. Entonces, pues claro, es que eso no es un incentivo, eso es la puerta abierta al fraude. Entonces, todo lo que dijimos que iba a pasar, pues ha pasado. Como te digo, varones autoidentificados, mujeres en prisiones de mujeres, y eso desde luego es la vulneración del derecho. Es muy complicado. Vulneración del derecho a la integridad emocional mínimo de las mujeres, porque es que están acojonadas, dicho mal y pronto, hombres con delitos de violencia sexual que se los metan en prisiones de mujeres. ¿Qué es lo que hacen? O sea, es que además, de verdad, es un regalo para abusadores, es un regalo para agresores de mujeres. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando mandamos al Ministerio de Igualdad una serie de alegaciones jurídicas diciendo, bueno, pues por lo menos pongan unas cortapisas en esta ley. Por ejemplo, pueden decir hombres que hayan sido condenados o que estén en un proceso judicial por violencia de género, lo que sea, totalmente prohibido el cambio. No lo pusieron, ¿sabes? O sea, habría por lo menos una serie de cuestiones que podrían haber puesto. No lo pusieron porque les da exactamente igual el bienestar de las mujeres. Simplemente se quisieron vender como los más progresistas con esta ley, con esta legislación, y como los más modernos y los más feministas, que es que tienen narices que se llamen feministas con esto,
y tiraron para adelante con ello. Y tiraron... A mí me recuerda determinados rasgos de ese activismo feminista, me recuerda mucho a La vida de Brian, que me parece una Es la vida película, de Brian. exacto, me parece una película fascinante. Y de hecho, comentábamos antes por la mañana con Recuenco, hablábamos un poco de cómo funciona para mí arquetípicamente la derecha y la izquierda, ¿no? A nivel político, que siempre para mí la derecha es como que representa más lo... Hablo en términos arquetípicos, ¿eh? Lo Sí, masculino, en cuanto a que la derecha es más apegada a la razón, a lo firme, a lo dogmático, es por aquí, al rigor y demás. Y la izquierda siempre para mí representa más el arquetipo femenino en cuanto a lo que es más empático, más protector, más de la forma, ¿no? La derecha más de fondo, la izquierda más de la forma. Y yo le comentaba que, claro, cuando me dicen, ¿y tú qué prefieres, a papá o a mamá? Digo, bueno, pues dime cuál es el niño, en qué circunstancias está, y en base a sus circunstancias te diré qué le viene mejor. Es un cachete del padre o una charla con la madre, ¿no? claro. Por eso yo no creo mucho en lo que tú hablabas antes de las etiquetas, el encasillarnos y demás. Sí, sí, A mí me sí. parece que eso siempre te quita un montón de libertad para seguir aprendiendo constantemente, Absolutamente de ¿no? acuerdo. Y con el tema de este tema, de la ley trans y de cómo lo han llevado todo al ridículo, es cuando se va mucho hacia la izquierda y se van a la forma, al darle, o sea, a la fragmentación absoluta, ¿no? De todo es posible, el constructo egoico, tú puedes decir que eres lo que Sí, quieres y demás, lo llevas a tal punto de absurdo que al final generas un efecto totalmente. rebote, ¿no? Que de hecho, si te das cuenta, la derecha que siempre ha pecado de no dominar la forma porque nunca le ha dado importancia, porque ya tenemos el fondo, entonces ¿para qué queremos forma y narrativas? Eso da igual. Y entonces les han estado robando las palomitas todo este tiempo. Mm, Para mí una de las mentes más brillantes a nivel político de la historia es Gramsci, que parece que hizo una planificación. sí. Sí, Gramsci. Parece que hizo una planificación absolutamente brillante y que es un poco el padre de esta hegemonía de la izquierda que ha estado gobernando en Occidente. Pero claro, se ha llevado a tal extremo que la derecha ha dicho por primera vez, oye, y quizá tenemos que entrar en el debate y en la narrativa, ¿no? O sea, por Sí, primera vez se han planteado que la forma también es relevante, el cómo transmites tus ideas, el no ser eh, un vehemente estilo Milei o Huerta de Soto cuando se meten en el personaje y tratan de transmitir con esa soberbia intelectual, ¿no? sí, Que sí, sí, suele sí. pegar. Yo siempre he visto, en la derecha suele pecar de soberbia intelectual y la izquierda de soberbia moral. Y se hace un Sí, despejo el uno al otro, ¿no? exactamente. Y entonces es como que la derecha se ha dado cuenta, empieza a meterle narrativa, de repente la narrativa esta hegemónica que había está empezando a tambalearse, ahora viene el cambio de péndulo, yo estoy sacándome el disfraz de facha para ponerme el de comunista, porque veo que el péndulo irá ahora para el otro lado, irá al Exactamente. extremo, y yo tratando de mantenerme en mi sitio, pues pasaré a ser... Yo siempre voy con el caballo perdedor. Y me Y pasa igual. siempre creo que está en la razón. Y, y entonces, si te das cuenta, al final genera algo positivo, porque en el momento que la derecha se ha puesto a preocuparse por la forma, la sensación que creo que hay ahora mismo a la izquierda es como, oye, hemos perdido un poco Vaya, el vaya, fondo. sí hay esa Es sensación. decir, hemos perdido un poco el fondo. Y estoy empezando a ver a diferentes personalidades y divulgadores de izquierdas que empiezan a decir, oye, es que habéis derrapado demasiado. Tenemos que volver un poco a darle sentido a lo que hacemos, ¿no? Es que no es que hayan derrapado, es que han escupido sobre, sobre lo que eran las izquierdas. Decía, es que cuando se va mucho a la izquierda, es que no es que se hayan ido a la izquierda, es que la han abandonado. O sea, no es que se hayan ido más allá, o sea, porque, por ejemplo, lo que han hecho con la ley trans, con todos estos movimientos políticos, que ha sido atomizar más, vamos, destrozar la lucha obrera, destrozar la lucha de la clase trabajadora, que era una lucha que desde luego una noción que nos concierne a todos, que nos podía unar. Nos han dividido totalmente, estamos totalmente atomizados. Y si algo tiene la izquierda, los grandes discursos de la izquierda originaria, ilustrada, jacobina, era interpelarnos a todos. Es lo Era universal, integradores. era integradores, se hablaba de lo universal. Por eso aquel tan buen feminismo también que decía, oiga, cuidado,
Integradores y se ha olvidado nosotros, la noción de ciudadanía también para nosotras. Y yo creo en eso, en esa integración desde la diferencia de unos y otros, pero integrándonos, no en enervar ni la diferencia y mucho menos instrumentalizarla para atomizarnos como nos han atomizado. Es que aquí, ¿sabes? O sea, ahora una lista de características para meterte tienes que ser negra, coja, trans y no sé cuántas cosas más para estar en no sé qué movimiento político. Por favor, basta ya de este ridículo. ¿Sabes? Lo único que han hecho es eso, atomizar, dividir y ridiculizar. Entonces, pues claro, la gente, y yo estoy espantada porque ahora, lo que decías tú, ahora han tomado la medida los de la derecha y ha salido el relato de la derecha, porque también es relato, al final es un relato frente al otro. Y ni unos ni otros aquí hablando de condiciones materiales, ni hablando de vivienda, ni hablando de trabajo, ni hablando de tal, y unos y otros con estas cosas. Y por el medio estamos los de, bueno, pues eso, los que como tú como yo en un momento nos llaman fachas, en otro momento nos llaman comunistas y tal, porque yo creo que humildemente yo lo que trato es de hacer esa aproximación a la verdad y ver qué sucede socialmente y dar una propuesta, independientemente de que le llamen de izquierdas, de que me le llamen de derecha, sin olvidar, por supuesto, mis principios básicos y sin olvidar cuál es mi fundamento teórico sólido. Pero desde esa solidez se puede ser muy flexible después. Entonces, bueno, yo con la situación actual, con lo que decías del péndulo, yo estoy espantada, porque hablabas de Milei. Es que sin ánimo de psicologizar, porque le puedo hacer una crítica política sin psicologizarlo, pero es que es un desquiciado. O sea, tiene una condición psicológica que yo creo que salta a la luz, que tiene sus características y obviamente está obsesionado con lo que hace. Pero es que el problema es que desquicia a la sociedad. Es como Elon Musk. O sea, Elon Musk no lo puedes entender sin su psicología y sin su condicionamiento, ¿no? Sí, absolutamente. No, el otro día que decían, ha hecho un símbolo nazi. No, lo que es sí. Si no entiendes un poco cómo piensa ese tipo de gente, y en Silicon Valley pues hay mucho de eso, es complicado analizarlo. Hay otro tema que sí te van a charlarlo contigo, por tu opinión, que me llama la atención, y que tengo ganas de entender de dónde nace ese pensamiento, que es tu posicionamiento sobre la prostitución en general. Porque me da la sensación, cuando te escucho hablar sobre ello, me recuerdas al anarcocapitalista hablando del Estado, ¿no? Es decir, el anarcocapitalista no puede ni oír escuchar hablar de Estado porque conoce la historia de los Estados. Y si estudias la teoría del Estado de Rothbard, pues te das cuenta, y además tiene todo el sentido, que los Estados nacen realmente, aunque nos vendan, pues que aquí la gente se reunió un día y se dieron la mano e hicieron un contrato de justicia social. Bueno, pues eso nunca ha existido. O sea, siempre fueron los creadores de los estados, fueron las mafias y los vándalos, que eran los que conquistaban un territorio y a partir de ahí esclavizaban al personal y les quitaban un 10% a cambio de trabajar y que generaban determinadas infraestructuras, que generaban determinadas cosas. Y eso después se fue modernizando. Llegaron las monarquías, las conquistas, el imperialismo y demás, y se fue modernizando. Hasta que llegó un punto que los monarcas se dieron cuenta que como estaban muy localizados, si la cagaban o si le quitaban demasiado dinero en impuestos a la gente, como estaban muy señalados o muy localizados, los mataban o trataban de matarlos, como pasó en Rusia con los zares o tantos otros ejemplos, ¿no? Entonces empezaron a modernizar el concepto y dijeron, no, pues ahora vamos a crear un Estado, que es un ente abstracto al que nadie puede tirarle piedras porque formas parte de él y forma parte de ti. Y entonces vamos a generar ahí unos grupos de comerciales políticos que unos, pues, para que unos vendan el discurso que les gustan a otros y otros a otros. Nosotros nos damos un paso atrás y por eso siguen existiendo esas oligarquías que no están de frente dentro de los poderes fácticos de un Estado, pero que siguen controlando por su poder financiero, por su poder político, por sus contactos, siguen controlando y teniendo mucho poder y continúan ahí. Y heredamos los estados de los más vándalos siempre y de los conquistadores más violentos y ha sido una conquista a base de violencia. Y entonces, yo cuando veo la teoría del Estado de Rothbard, del padre del anarcocapitalismo moderno, digo, me tiene todo el sentido. Ahora, en mi visión, el que haya nacido así el Estado no quiere decir que el Estado siempre sea así. Es decir, se podría pensar en un momento dado donde la gente empieza a hacerse consciente de eso
y empieza a cuestionar, oye, pues en España, pues, ¿qué régimen tenemos? Pues el régimen del 78. ¿Cómo nace eso? ¿Quién influyó en que fueran esas las condiciones? ¿Por qué? Y demás. ¿Es lo más saludable para todos lo que se firmó en el 78? Pues quizá no, pues quizá lo podemos debatir, quizá desde la sociedad civil se podrían vertebrar movimientos y darle una vuelta a todo, pero se podría reformular y llegar a un pacto social de verdad donde se instrumentalice un Estado que la gente pueda entender como un hijo. Pues yo el problema que le veo siempre al Estado es cuando se entiende como un padre. Porque como es algo abstracto y que detrás hay personas que al final tienen intereses tanto personales y que son ellos los que manejan los presupuestos y el dinero, cuando las sociedades lo entienden como un padre o de manera paternalista, tú le das la potestad a ellos de comportarse como padres, ¿no? Y no hay nada más que ver cómo dan los discursos o las ruedas de prensa personas como Pachi López, ¿no? Que más allá de que después pues hay un Vito Quiles o estos personajes que son troles y que van ahí a incomodar, pero más allá de eso, dices, hostia, tío, te pagamos para que des explicaciones y te pagamos para responder preguntas, las que te gustan y las que no te gustan. Claro. Me da igual si el tío es de derechas o el tío es lo que quieras, pero salir con esa soberbia y con esa chulería y a ti no te contesto y tú no sé qué, tío, que eres un empleado público. Absolutamente de acuerdo. O sea, da la sensación de que ellos se toman a la ciudadanía como minundis, pero creo que siempre es un reflejo de lo que la sociedad hace. Es decir, como hagan lo que hagan, la gente les sigue despaldando, rojos o azules, pues ellos se creen en esa potestad, ¿no? Entonces, yo a la narcocapitalista siempre le cuestiono que creo que no hay que repeler el Estado, sino el concepto que hemos heredado de Estado y que quizás se pueden hacer otras cosas nuevas, mejores. Con el tema de la prostitución me pasa lo mismo. Es decir, con el tema de la prostitución me da la impresión de que el rechazo a la prostitución es por cómo se venía instrumentalizando. Ahora lo comentarás tú, es la idea que me viene a la cabeza. Y por cómo ha sido hasta ahora la prostitución, que era muy impuesta, muy de explotación y demás. Pero claro, es que hoy en día te encuentras mujeres absolutamente libres y absolutamente con capacidad para hacer cualquier otra cosa y con total independencia económica, que deciden en absoluta libertad y sin intermediación de ningún hombre que les influya a ello, decir, esto me gusta y lo hago y ya está. Entonces, como sé que tú eres abolicionista en cuanto a que crees que la prostitución debería prohibirse, incluso la asistencia a dependientes, que te he escuchado también en algún debate sobre eso, me interesa conocer un poco tu punto de vista, porque ahí A ver, por empezar por el final, cuando dices hay mujeres que de forma totalmente libre, creo que nadie, absolutamente nadie en esta sociedad es absolutamente libre y que totalmente estamos de acuerdo. Muy determinados culturalmente. Muchísimas de las mujeres he conocido casos, porque además yo empecé en el feminismo precisamente porque me ponía de los nervios, pues las Amarnas Millers de la vida y las que estaban defendiendo desde posiciones supuestamente feministas porno, prostitución. Yo decía, pero vamos a ver, si es una forma de explotación de las mujeres, si nos denigra absolutamente, si tiene unas implicaciones psicológicas tremendas para las mujeres, ¿por qué defender esto desde el feminismo? Entonces, claro, hay una serie de discursos culturales que relacionan empoderamiento con falsa libertad sexual, porque ya sí, yo no lo relaciono eso. Bueno, pues hay una serie de discursos culturales que lo relacionan, que hacen que muchas de esas mujeres crean que súper libres y súper empoderadas empiezan en la prostitución. Y no te digo que haya un porcentaje ínfimo que aún siendo conscientes de todas esas determinaciones y de todo eso digan, vale, pues me meto en prostitución. Pero es que en todo caso yo como abolicionista yo tampoco les quiero prohibir que lo hagan. Yo como abolicionista lo que quiero hacer es una legislación abolicionista que tienda a erradicar esa violencia sexual que es la prostitución. ¿Por qué? Porque en todo caso esos casos de lo que estamos hablando es una minoría que bajo ningún concepto puede legitimar ni justificar, que es lo que se trata de hacer desde el discurso del trabajo sexual, desde el discurso de la regularización y la legalización. Lo que se trata es coger a esas mujeres libres. De hecho,
yo lo sé, la industria proxeneta, yo lo sé porque conozco casos concretos de la industria proxeneta paga a esas mujeres para que sean ellas las que están en el debate público. Y son esas mujeres las que están mejor posicionadas, las que algunas ni siquiera han sido prostitutas o lo han sido durante un tiempo muy, muy corto de tiempo, porque además las mujeres en pornografía y tal tienen una media de duración entre 3 y 6 meses, no lo soportan más. Y sin embargo hay estrellas del porno ahí durante años. Y dices, es que estas no son estrellas del porno, es que han hecho dos escenas y la industria proxeneta luego las ha utilizado de cara pública para legitimar todo eso y decir, mirad qué rica soy, qué buena estoy y qué bien me va la vida. Y luego tenemos a Mia Khalifa, por ejemplo, que después dice, no chicos, os estaban mintiendo, me he jodido la vida y yo no puedo salir ahora a la calle sin que me hagan el gesto de chupar una polla, ¿sabes? Sí. No, de hecho, te voy a decir una cosa que va a quedar polémico, espero que Francisco no haga un show con esto, pero yo conozco, pero yo conozco muy bien el mundo de la prostitución. No, es verdad, es verdad. Lo conozco muy bien porque mi primer trabajo fue en un club de alterne, Claro. como disc jockey. ¿No? Que de hecho, psicológicamente para mí, claro, era muy jovencillo, típico trabajo de verano, Claro. trabajaba todas las noches, menos los sábados, y me sacaba un dinerillo poniendo música de jockey. Para mí fue una experiencia increíble en cuanto al aprendizaje, porque claro, es un mundo aparte. Claro. Y de hecho era muy curioso porque en esa sala donde yo trabajaba, que era así lujosa, en Vigo, Sí. hacían tanto despedidas de solteras como despedidas de solteros. Mm. Y he hablado muchas veces esto con amigos, que siempre les he dicho, me absoluto horrorizó lo que veían las despedidas de solteras. Al contrario de lo que suele pensar la mayoría de la gente con esto, ¿no? O sea, había muchísima diferencia entre las despedidas de solteros y las de soltera, ¿no? No tiene que ver porque uno... A ver, yo supongo que las mujeres se desmelenan un día, pero luego las que están explotando sexualmente a las mujeres todos los días, cuidado, son los puteros. Sí, O sí, sea no, pero te explico por qué. O sea, sí. porque a esto yo le daba muchas vueltas, ¿no? Digo, Mm. o sea, me da la sensación de que ellas hacen lo que creen que hacen ellas, pensaba yo. No, al final es una cuestión de que la stripper tiene unos límites aquí y el boy, bueno, pues Claro, digamos que claro. entra un poco... Es simplemente esa cuestión. Pero sí, al Que principio ahí me ya, sorprendió que, mucho. que en eso que estás diciendo ya se ve la diferencia, ya se ve la diferencia porque un hombre no se va a sentir violentado, no se va a sentir tal, o sea, porque no está en esa posición, por ejemplo, de fuerza menor, o sea, sin embargo, una mujer tiene que poner esos límites y tiene que poner en ese tipo de trabajos que, en fin, poner un límite en ese trabajo es como... Es un oxímoron, es un Sí, es oxímoron. complicado. Es muy complicado, es como cuando dicen, no, es que si regularizamos la prostitución va a haber unas mejores condiciones. ¿Qué les vas a poner? Una escafandra para que no tengan como medida de prevención de riesgos laborales, porque si quieres hacer medidas de prevención de riesgos laborales en la prostitución lo que tienes que hacer es abolirla, porque en sí es el daño físico absoluto de transmisión de enfermedades, bueno, es tremenda. La realidad de la prostitución, las mujeres absolutamente drogadas, porque si no, no soportan la realidad de ese trabajo. O sea, te quiero decir, por eso te digo que yo no tengo ningún problema con la que vaya de empoderada por la vida diciendo, mira qué bien, tal, pero vamos, primero hay que ver si no son de las pagadas por la industria proxeneta para legitimar todo eso, eso lo primero. Lo segundo, habría que ver esos condicionamientos de entrada y la libertad, entre comillas, que pregona. Y tercero, y lo más importante, bajo ningún concepto pueden esas realidades concretas y nimias justificar lo que es la explotación sexual, que viene de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que viene de condiciones socioeconómicas terribles y las mujeres acaban de ahí. Otra de las cosas que además la gente no cae en esto, pero hay muchísimas niñas y niños que fueron víctimas de abuso, que luego en la adolescencia reproducen eso a través de la prostitución. O sea, la prostitución es un mal social brutal. Sí, sí. No, Brutal. en eso estamos de acuerdo. De hecho, un poco más allá del chascarrillo y de la broma, lo que sí quería trasladarte es que cuando yo hablaba con las mujeres que trabajaban allí, que tenían unas conversaciones súper interesantes, la mayoría eran licenciadas, la mayoría de fuera, la mayoría
mayoría eran extranjeras, venían normalmente pues, por necesidad, o sea, sí tenía que ver con una cuestión económica. Pero te quería trasladar que cuando yo hablaba con ellas y yo le decía, bueno, ¿y por qué no? Pues es que la gente preparada, con una buena educación, con carreras, decía, bueno, si ya estás aquí, tienes unos ahorros y tal, lo que me transmitían siempre es que era, una vez que conoces el dinero fácil, bueno, fácil, ojo, eso está muy mal dicho, una vez que conoces el dinero que ellas manejaban, porque manejaban mucho dinero, les costaba mucho después la idea de salir ganando 1.000 euros o ganando 1.200 euros. Yo, ¿no? sinceramente, Javier, creo que te han mentido. O sea, te lo digo muy en serio, porque yo he conocido a muchas mujeres... Habrá de todo, ¿eh? No, pero te explico por qué. Hay muchas mujeres en situación de prostitución y tal. Yo he conocido a grandes referentes abolicionistas que vienen de esos mundos. Amelia Tiganos, por ejemplo, lo explica muy bien, Sonia Sánchez, o sea, una serie de mujeres que te dicen, con una mujer en situación de prostitución no se puede hablar. No se puede hablar. ¿Por qué? Porque son mujeres que psicológicamente tienen tienen que ponerse, tienen que decirse toda esa serie de cosas para mantenerse ahí. O sea, tú sabes lo que es que te penetren 4 o 5 tíos al día. Si son 4 o 5, porque las hay que son 20. Tú sabes lo que es que te penetren 4 o 5 tíos al día, que tú no quieres ni deseas, que lo estás haciendo por dinero. O sea, tienes que tener toda una serie de aparataje y legitimación psicológica para soportarlo. Y entre otras cosas te dices, no, bueno, aquí gano un dinero, manejo mucho dinero, no sé qué, una puta mierda. O sea, los proxenetas se llevan la mayoría de ese dinero. Están, pueden ser autoengaños, seguro. Son autoengaños absolutos. O sea, y yo lo digo porque he conocido a mujeres en situación de prostitución que después han estudiado el fenómeno y que son pocas, obviamente, porque es que salen de ahí destrozadas, pero las pocas que tal y que han tratado con todas esas realidades siempre dice lo mismo. O sea, no hablar con una mujer en situación de prostitución durante esa situación, sobre todo cuando hablamos de proxenetismo, de cuando hablamos en burdeles, de cuando hay intermediario y tal, es la nada, porque no te van a contar nunca la realidad y además, y muchas de ellas además, cuando no están drogadas, cuando no están tal... Sí, eso sí que lo hacen, el tratar de incentivarlas con eso, porque así entran en un círculo ya... Claro, las incentivan con eso porque es que si no, o sea, tú imagínate, o sea, es que ponte en esa situación. Quieres huir. De hecho, una de las... Por cierto, fue el trabajo donde conocí más políticos, ¿eh? Sorpresa. Y luego por eso precisamente luego no salen las legislaciones abolicionistas, porque hay una cantidad de puteros en el Congreso que vaya. Y además, en muchos casos también del partido que está diciendo que es abolicionista, pero bueno, o sea, del PSOE, por si no ha quedado claro. Y nada, y entonces, claro, el problema, lo que te decía, y ya con esto termino, una de las implicaciones psicológicas que tienen las mujeres en situación de prostitución es trastornos disociativos de la personalidad. ¿Por qué? Porque son tan duras esas realidades que tratan de disociarse, necesitan tal, unas lo hacen a través de la droga, otras lo tratan de hacer de forma natural y eso acaba con el tiempo desarrollando ese trastorno, ¿sabes? Entonces, por eso hablar con una mujer durante esa situación es que te van a contar unas historias de ciencia ficción, porque es su propia supervivencia que te vas a morir. Ojo, que yo soy... es decir, entiendo el daño psicológico que se le genera a una mujer con eso. De hecho, sí, obvio. De hecho, Jung explicaba un poco lo de que a la mujer psicológicamente le afecta muchísimo la promiscuidad, decía él, por los efectos físicos de recibir, al igual que al hombre le afecta psicológicamente la masturbación. Decía, la masturbación no afecta a la mujer psicológicamente y al hombre sí, y la promiscuidad afecta a la mujer y al hombre no. ¿Y por qué decía que le afectaba la masturbación al hombre? Te metes ya en conceptos místicos, pero es como que el hombre cuando se masturba hace una descarga de energía que no tiene un recipiente. Sí. Y entonces dice que toda energía positiva va a tender a pegarse a algo negativo. Si lo negativo, en cuanto a lo femenino, no está cerca, él lo que decía es que lo que viene ahí son energías de baja vibración. Joder. Sí. Cuidado la teoría, ¿eh? Es muy mística. Y con la mujer pasa igual. O sea, dice que la mujer, como es receptiva a nivel energético, cada vez que se acuesta con un hombre,
O sea, la mujer no puede desapegarse de una relación sexual, Sí. como sí lo puede hacer un hombre. Yo en eso estoy de acuerdo, o sea, porque, y de hecho por eso digo, joder, no os comáis el discurso de que, que vincula emancipación de la mujer y liberación de la mujer con tener relaciones sexuales esporádicas, que, bueno, O sea, hombre, que se pues pueden tener que y se pueden que... tener y que, bueno, no pasa nada, pero que, joder, que antes de hacerlo norma, que lo analice muy bien, o sea, Que porque, a la mujer siempre va a tener más afectación psicológica eso. claro, O sea, siempre le va a quedar más algo de la persona con la que está. El hombre exactamente, es positivo, él va dejando, pero la mujer recibe. Y cuando sí. recibes siempre te quedas algo en el frasco. Sí, sobre todo. Hablo a nivel energético, arquetípico y Pero más, ¿no? esto también se lo digo a los hombres y a las mujeres, ¿no? En el sentido de, joder, no desconectemos la sexualidad de lo emocional. O Ujú. sea, porque que no somos robots, que no Claro. es follar y se acabó. O Ujú. sea, no lo desconectemos. Y además creo bueno, que la sexualidad es algo íntimo, es una manifestación de tu yo más íntimo, como digo. Entonces no lo hagamos como algo mecánico, totalmente desprovisto de emocionalidad, primero porque no es así y segundo porque probablemente si haces esto, de esto norma, probablemente te vacíe más por dentro que otra cosa y que Sí, digas, sí. ¿qué coño estoy haciendo? ¿Sabes? Entonces por eso yo digo mucho a las chicas jóvenes y tal que no compren esa vinculación de la liberación femenina sexual con follar por follar, dicho mal y pronto. Claro. Pero ¿Sabes? si te das cuenta, tiene un poco que ver, al final, todo lo que hemos venido comentando en cuanto a qué cosas ha promovido este feminismo o este activismo feminista actual más radical o más sembrista. eh, o sea, no es que hayan tratado de igualar a la mujer con el hombre en condiciones o en obligaciones, responsabilidades y derechos, sino que han tratado de generar que se conviertan psicológicamente en un hombre. O sea, Claro, han tratado a de ver, decir, oye, como es todo un constructo psicológico, sí, y las niñas juegan con muñecas porque les obligan los padres o porque les compran muñecas, y todo se genera desde ahí, todo es psicológico, tú en un momento dado puedes decir ser un hombre y tener el poder y tener la ambición, y que es así, o sea, que sí, que eso que es sí. fantástico. Pero me da la impresión de que ha sido un poco empujado con calzador para generar un trabajador más, o sea, todo lo que te comentaba al principio Sí. de que hay intereses también financieros detrás, ¿no? Y que hay una igualación por lo malo, igual, ¿sabes? O Sí, sea, esa igualación de, por ejemplo, de la promiscuidad, pues chico, no me trates de igualar ahí. claro, Vamos a igualarnos en derechos, vamos a claro. igualarnos en la toma del poder, porque yo ahí sí digo, vamos a dejarnos de empoderamientos, las mujeres, los hombres que tengan poder en aquellos ámbitos que sean buenos y que se puedan desarrollar en igualdad de condiciones y ya está. Pero claro, a veces hacen esa bueno, igualización, vamos a llamarle por lo malo, como es en el caso de la liberación sexual, que además yo reitero que eso, hacerlo norma, creo que vacía y hace daño tanto al hombre como a la mujer por esa desconexión de lo emocional, de lo sexual. Lo que sí estoy de acuerdo, con el feminismo en este sentido es que, vale, si lo hace el hombre o la mujer, para mí pues no es lo mejor, ¿vale? Pero si lo hace el hombre o la mujer, por lo menos a uno que no le llamamos el gran varón y el gran macho alfa y a la otra puta, ¿sabes? O sea, por lo menos entonces ahí sí que quiero esa igualdad de decir, oye, no denostes a la mujer por esto y al Bueno, otro lo ojo, mucho hagas. de eso viene también por mujeres, ¿eh? Esa... Sí, pero bueno, embebido por una cultura sexista, que no nace a la nada. También en culturas musulmanas habrá mujeres que se hacen un daño a sí mismas tremendas, pero que viene por esas nociones patriarcales, te quiero decir. Claro que sí, claro que por mujeres, pero son nociones totalmente que sirven no a sus intereses, desde luego. De hecho, pasaba mucho y en Galicia sabes que las meigas, a ver, las ailas, muchas de las Sí, cazas de brujas venían empujadas por mujeres mm, que celosas de esa mujer letrada y sabia que había claro, siempre en los pueblos gallegos y esas pequeñas brujillas que además eran muy independientes y con mucha confianza en lo sexual y en la relación con los hombres y sí. demás, pues las mujeres con ese recelo eran muchas veces las que propiciaban esa caza de brujas. De hecho, pasó en la Inquisición también, que colaban un poco de todo por ahí, ¿no? Ujú. Pero bueno, tiene también que ver con la competitividad de la mujer, que es otro debate que tuvimos hace poco entre los amigos, que les daba mi visión, porque
debatíamos si la mujer es más competitiva que el hombre, pues suele haber una noción del hombre es más competitivo y más agresivo en la competición y demás. Y yo que he trabajado con muchos grupos de hombres y de mujeres, siempre he visto más competitividad entre vosotras o sea, como que somos más amables entre hombres que entre vosotras, ¿no? Hay más cruce. Y yo creo que viene un poco por muchísimos años donde la mujer se dedicaba a la recolección, que es un ejercicio competitivo, es decir, lo que yo recolecto no lo puede recolectar otra, y el hombre se dedicaba a la caza, que necesitaba trabajar en equipo, ¿no? Durante muchísimos cientos y quizá miles de años, ¿no? Entonces al final eso siempre deja algo De de pozo. inercia y puede ser. No lo sé. Sí, bueno, en todo caso yo creo que lo suyo, yo no trato tanto de indagar en cómo somos las mujeres de esta forma o de la otra, porque al final nos metemos otra vez acabamos en el camino del deber ser. Tiene que Sí, ser sí, no, así no. Yo porque, es por buscar una explicación a sí, porque lo que no comulgo es el hombre es igual que la mujer y son constructos sociales. O sea, racionalmente soy incapaz de comprar ese discurso. claro. O sea, creo que sí hay características que son intrínsecas a la mujer, Yo lo intrínsecas al entiendo, o hombre. sea, entiendo totalmente esa crítica y yo la asumo también, o sea, porque yo, siendo Lo que pasa es que creo que feminista, son complementarias, claro, no reñidas. exactamente, porque yo también, o sea, yo sí entiendo que hay una serie de roles y que hay unas determinaciones absolutamente culturales para hombres y para las mujeres, antes mucho más evidentes, ahora menos evidentes, pero sí creo en eso, pero también creo que hay un factor biológico absolutamente en los hombres y las mujeres que también nos determina. Claro. Entonces no me gusta ni el macho alfismo que cree que todo es biología y me comporto así porque los mamuts, no sé qué, déjame de teorías, o sea, para justificar que seas un tío que quiere ir casi con el pene fuera contando mi historia, ¿sabes? O sea, entonces, ni me gusta ese macho alfismo que todo es biología, ni me gusta cierto feminismo que todo es cultural Claro. y todo es constructo. No, creo que las mujeres, los hombres, tenemos una parte cultural y tenemos una parte biológica. Y creo que nadie, y si no que vengan por favor con estudios y me pongo a debatir con quien sea, pero creo que nadie sobre la faz de la Tierra hasta el día de hoy ha sabido responder a la pregunta qué porcentaje hay de cultural y qué porcentaje hay de biológico en la construcción de un ser humano. Entonces, como nadie ha podido responder eso, vamos a tener un discurso centrado, sensato, que no te diga unga unga, ni te diga todo constructo. Exacto. Sí, sí, totalmente. Al final siempre, si te das cuenta, todas las dualidades tienden a tener un punto en común, que es el equilibrio, que es donde no hay nada ni blanco ni negro. O sea, hay un Exactamente. poco de las dos cosas, ¿no? Al igual Exactamente. que ves hombres que tienen digamos, una estructura psicológica muy femenina y mujeres que ves que tienen una estructura psicológica muy masculina en cuanto al gusto al riesgo, o en cuanto pues, mujeres emprendedoras como hay hoy en día, aguantando muchísima presión y demás, que antes parecía algo inconcebible. Bueno, pero es que si tienes Pero es que, claro, el tema es de lo femenino y lo masculino, o sea, ¿y qué es lo femenino y qué es lo masculino? Pues yo tengo rasgos estereotípicamente muy femeninos, pero también muy masculinos. Yo soy muy Si es vehemente, que una cosa es muy... la psique y otra cosa es lo físico o lo Claro, biológico. claro. Claro, son cosas Entonces distintas. pues bueno, ahí está el tema. Y yo creo que la verdadera libertad pasa por decir, mira, ya ni femenino, ni masculino, ni nada. O sea, cada persona es ¿Cómo es? como es, Claro. tiene sus rasgos y se acabó. Y además, antes cuando se hablaba de la feminidad y tal, siempre era lo asociado a lo débil, lo asociado a lo malo. O sea, si se quiere seguir hablando de feminidad y masculinidad, vale. Pero por lo menos lo que hay que romper es esa asociación de la feminidad lo débil o no sé qué, ¿sabes? Y yo creo que ahí está un feminismo Pero para eso sensato. también hay que quitar la victimización. No puedes quitar la debilidad sin la victimización, ¿eh? No estoy de acuerdo. O sea, si desde el punto de vista del feminismo paternalista, por ejemplo, las cuotas de género, ¿no? Que hablábamos antes. Pues sí, vale. O sea, que si te pasas de rosca también con eso, de decir, oye, es que la mujer necesita, la mujer es absolutamente capaz de hacer determinadas cosas. Otra cosa es que sea una tarea, pues quieres ir a cargar
Sí, te he entendido. Y ¿Sabes? yo ahí diferenciaría dos cosas. Es que una cosa es ser víctima de algo y otra cosa es la victimización, Claro, la exacto. sobreestimización. O sea, porque Exacto. efectivamente hay situaciones en las que te colocan como víctima. Y ser víctima no es ni más ni menos que haber padecido una situación injusta. Claro. ¿Qué hacemos con eso? Ya es una cosa. Yo como feminista y como penalista lo que digo es vamos a hacer unas buenas políticas que no se basen en diferencias constantes, que no se basen en cuotas, que no se basen en tal. Vamos a castigar debidamente. Un feminismo sensato, el que considero yo. Y luego hay otros que dicen sí, vamos a simplemente señalar al hombre, a criminalizar absolutamente, a hacer unas leyes que operan sobre ese concepto de la victimización, que no de la víctima. Entonces, claro, ahí está la diferencia entre feminismo posmo, Irene Montero y compañía, y feminismo TERF y no sé cuántas cosas, rojipardo y malísimo, Paula Fraga. Oye, Paula, pues un placer. Yo creo Gracias. que la conversación ha sido amena, interesante y bueno, se puede debatir teniendo puntos de vista Exactamente, distintos y sin encasillarnos ni encerrarnos cada uno en una cueva, ¿no? Es un poco exactamente. lo que a mí me gusta inspirar con esto. No tanto dar respuestas, sino quizá mostrar una forma diferente de buscar la verdad, ¿no? Ya quedaremos en otra para hablar de otros temas Vale, aparte del feminismo. bueno, ¿Vale? Un pues placer. muchas gracias y encantada de venir. Igualmente.